Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 8 y versículo 28, y lo leemos juntos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Una vez más. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas aleluya. Santo es el Señor. A los que amamos a Dios o a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Este mismo pasaje en la versión amplificada de la Biblia dice de la siguiente manera: a los que aman al Señor, no sé dónde están esa gente. A los que aman al Señor, todas las cosas trabajan juntas y son para cumplir su plan. Te lo voy a leer otra vez. A los que aman al Señor, todas las cosas trabajan juntas y son para cumplir su plan. Amén. Un hombre con un plan. Ir por la vida en lo que caiga, yo creo que cualquiera puede hacerlo, pero seguramente nunca llegará a un destino, porque un plan a nosotros nos va a señalar un destino, un rumbo. Muchos comienzan la vida sin un rumbo, se involucran en un matrimonio pero sin un rumbo, sin un plan. Y terminan en nada. Otros empiezan un negocio sin un plan. Y al no llevar un plan, no hay metas. Y lo que vaya saliendo, está bien. Pero nuestro Dios es un Dios que siempre trabaja con un plan. Él no comienza algo solo por comenzarlo. Él cuando comienza algo ya lo tiene terminado en su plan. Ya tiene todo visto, todo desarrollado. Y termina el apóstol Pablo diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, en este versículo dice: a los que aman a Dios. Y ahí es donde a veces a muchos se les complican las cosas, porque dice, bueno, es que yo amo a Dios. Y dice que lo ama porque dice que lo ama. Es que yo amo a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Fácil es decir, yo amo a Dios. Pero hay una gran diferencia entre decir amarlo y realmente amarlo. Pero Jesús, para que no tuviéramos problemas, sabiendo que íbamos a tener problemas, para que no nos complicáramos la vida, Jesús puso un parámetro. Y Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahí tiene usted el parámetro con el cual usted va a medirse para saber si usted ama o no ama a Dios. El hombre que ama a Dios vive según los estatutos, según los decretos, según las ordenanzas del Dios nuestro, del Dios vivo. Cuando tú vives apegado a la palabra, si la palabra te dice que sí, tú lo haces. Y si la palabra dice que no, tú te detienes, hermano, tú estás obedeciendo la palabra. Y si tú estás obedeciendo a la palabra, tú estás amando al Señor. Entonces encontramos a mucha gente que dice que ama a Dios. Es más, tú allá en el mundo te puedes encontrar al drogadicto, te puedes encontrar al adúltero, te puedes encontrar a cualquier persona allá. Y te va a decir que ama a Dios. Por eso decía yo que entre decirlo y serlo o hacerlo hay una gran diferencia. Porque los que aman guardan sus mandamientos. Los que le aman viven de acuerdo a su palabra. Y a esa gente que está viviendo de acuerdo a su palabra, a esa gente que le ama, a ellos les está hablando la Escritura, a ellos les está hablando el Espíritu por medio de la palabra. Y les dice a ellos, ¿a quiénes? A los que aman a Dios, a los que viven de acuerdo a su palabra, a ellos. Todas las cosas
todas las cosas le van a ayudar a bien. A ellos, todas las cosas van a trabajar en conjunto para llevarlos a cumplir el plan que Dios tiene en sus vidas. Amén. Para esa gente, hasta el mal carácter de tu jefe va a ser de bendición para ti. Para esa gente que ama a Dios, hasta un terrible problema lo va a conducir al plan, al propósito que Dios tiene en su vida. Cuando comenzamos a servir a Dios, cuando comenzamos el ministerio, yo recuerdo que para que esto aconteciera, hacía un poco más de un año que nosotros habíamos conocido al Señor, nos habíamos rendido a Él y nos congregábamos en una iglesia. Y para mí ese era el lugar de donde Dios me iba. Yo tenía una palabra de parte de Dios que Dios iba a usar mi vida en el pastorado. Y para mí ese era el lugar donde Dios iba a comenzar a hacerlo, donde Dios me iba a levantar, donde íbamos a servir a Dios. Y pasadito el año, terminan corriéndome de la iglesia. Y de entrada yo no entendía qué estaba pasando. Llego a casa y cuando llego a casa y le comento a la familia que se había adelantado y había llegado antes que yo a casa, después de la reunión, y les digo lo que había pasado, estoy omitiendo aquí detalles, les digo lo que había pasado, dice un hermano mío que ha partido con Dios hace unos años, 2, 3 años atrás, él me dice, vamos a orar. Vamos a orar. Y después de haber comido fuimos y orábamos, la familia orábamos, yo estaba soltero, orábamos. Y mientras orábamos me dice el Señor, yo fui el que te saqué de ahí. Y tú terminas por no entender, porque a mí me expulsan de esa iglesia y me expulsan acusado de división. Cuando en mi corazón ni siquiera estaba la intención de algo así. Todo se desencadena a raíz de irme a la alberca con los muchachos y de ahí salen que yo quería causar división. Y para mí era una terrible injusticia. Pero amaba a Dios, amo a Dios. Y aún eso Dios lo utilizó, aún el mal carácter y el mal genio de mi pastora, Dios lo utilizó para conducirme a su plan y a su propósito. Amén. Para ilustrarte esta palabra, para darle el sentido a esta palabra, yo quiero hablarte la historia de una familia, de toda una descendencia, cómo cada hombre Dios tiene para él un plan. Y voy a comenzar a hablarte no desde Abraham, te voy a hablar de Isaac, el hijo de Abraham, el hijo de la promesa. Este hombre es su vida, la vida es un milagro, pero la vida de este hombre fue por un milagro. Una madre estéril, anciana, a sus 90 años da a luz un hijo y le llama Isaac, que es alegría, es risa. Y llegado el momento, este hombre, su padre, como se acostumbraba antes, su padre manda a buscarle esposa y encuentra para él la ayuda idónea, una mujer llamada Rebeca. Pero esta mujer resultó ser estéril también. Y yo creo que aquí cualquiera pudiera decir, bueno, pero si le he sido fiel a Dios, pero si he amado a Dios. Mismo Abraham pudo haber dicho, pero si yo le he sido fiel a Dios toda mi vida. Es más, hasta he diezmado. Porque Abraham había diezmado a Melquisedec. Le había dado los diezmos. Era un hombre que estaba, ¿cómo te puedo decir?, en regla en todo lo que convenía a la palabra. Y cualquiera puede pensar que cuando estamos alineados de esa manera, cumpliendo con todo lo que se nos ha demandado como hijos de Dios, pudiéramos pensar que todo nos tiene que salir bien. Algunos piensan, pero ¿por qué me vino mal si yo estoy haciendo bien? ¿Por qué me vino mal si yo estoy ofrendando, si yo estoy diezmando? ¿Por qué me viene mal si yo no fallo a las reuniones, si yo participo en todo? Amo a Dios, he dado testimonio de que lo amo. Soy un hombre de fe. ¿Por qué me pasa todo esto?
Y Abraham dice, mi esposa estéril y en su vejez me da un hijo. Ahora ese hijo, yo hasta diezmé para que le vaya bien. Me he esforzado para hacerle fiel a Dios porque Dios prometió bendecir hasta 1000 generaciones y yo le soy fiel. Y la primera me sale con problemas. La nuera salió estéril y por 20 años no dio a luz un hijo. Di conmigo, pero había un plan. Y a veces no entendemos. Había un plan. Al paso de los 20 años, ellos comienzan a clamar. Comienzan a clamar, levantan clamor a Dios por una familia, por una descendencia, y Dios los oye. Y la mujer se embaraza. Pero en aquel entonces no había ¿cómo se llama? Ultrasonido. No había ultrasonido como para que ella supiera que en el vientre tenía 2. Ella simplemente dice que sentía que en su vientre había una batalla, en su vientre había una pelea. Al grado que ella dice, ¿para qué quiero yo la vida con esto que a mí me pasa? Alguien dice que realmente lo que sentía la mujer eran unos dolores terribles. Y tal vez ella pensando 20 años sin tener hijos para que al final cuando me embarazo a los 20 yo esté sufriendo tanto. Y probablemente hasta sus pensamientos eran cómo no se muere, cómo no lo aborto, o por qué me pasó. Si Dios me iba a dar hijos, ¿por qué me hizo esperar tanto? Y por qué ahora después de tanto tiempo me sufro en lugar de disfrutarlo. Pero entonces el Señor le habla y el Señor le dice, en el vientre de tu esposa hay 2 naciones, hay 2 pueblos, y el mayor les servirá al menor. Desde ahí está diciendo, ya hay un plan. Y allá Jacob, yo digo allá adentro Jacob con Esaú, que fueron los nombres de esos 2 mellizos. Allá adentro Esaú decía, no, voy primero yo. Y decía Jacob, no, voy yo. Y cuando llega la hora del alumbramiento, nace el primero y dice, este se llama Esaú. Pero tomado del talón, tomado del calcañar, venía el otro. Yo digo queriéndolo bajar, queriéndolo regresar para ser el primogénito. Y Dios tenía un plan ya con Jacob. Y esa es la razón por la que el otro nació primero. Porque si Jacob hubiera nacido primero, el plan se iba a llevar a cabo con Esaú. Pero Dios tenía un plan y el plan era con Jacob. Y por eso nació segundo. Hay un plan. Y cuando amas a Dios, todo lo que sucede va a trabajar en conjunto, va a trabajar junto para que se cumpla el propósito de Dios. Nacen, crecen. Esaú se convierte en un cazador experto, un hombre de campo, pero Jacob era un hombre más hogareño. Él cuidaba las ovejas, él aprendió a guisar con la mamá. Pero Esaú no. Esaú era un hombre más rudo. Llega el momento en que Isaac, el papá, dice, yo voy a morir y yo quiero bendecir a mis hijos. Y entonces le pide a los hijos, le pide al hijo mayor, porque la costumbre era que la bendición era para el primogénito. Dile que está a tu lado, pero ya Dios tenía un plan. Y los planes de Dios no siempre van con las costumbres tuyas. Los planes de Dios no siempre compaginan con tus ideas. Y lo que acostumbraba en aquellos días era que la bendición era para el primogénito. Entonces el papá llamó al primogénito Esaú y le dijo, hijo, yo voy a este día a darte la bendición, pero yo quiero que para ello tú vayas y cases. Y de la cacería que tú hagas, me prepares un guisado. Y cuando me traigas ese guisado, yo te voy a bendecir. Pero lo oyó la mamá. Y la mamá, que sabía que el plan no era con Esaú, que el plan era con Jacob, la mamá vino y le dijo a Jacob, tu padre va a dar la bendición
Así que ha pedido así, así, así. Tú ve y tráete un corderito y te lo voy a guisar para que le lleves a tu papá. Y él dice, pero mi papá como ya no ve, seguramente va a querer olerme, seguramente va a querer palparme. Y mi hermano es velludo y él era peludo como una botella. Liso. Dijo, y cuando mi papá me palpe se dará cuenta del engaño y entonces en lugar de bendición traeré maldición a mi vida. Y le dijo la mamá, eso déjamelo a mí. Aquí yo entiendo una cosa, las madres juegan un papel muy importante en el cumplimiento del propósito de Dios en la vida de sus hijos. No, te voy a decir otra vez. Las madres cumplen un papel muy importante en el cumplimiento del propósito de Dios para la vida de sus hijos. Amén. Aquella mamá sabía que en su vientre habían crecido 2 naciones y que el mayor serviría al menor. La mamá que los vio nacer, ella sabía perfectamente quién era el mayor y quién era el menor. Y aunque la tradición decía que la bendición tenía que ser para el mayor, la mamá sabía que el plan de Dios era que la bendición era para el menor. Aleluya. Cuando tú tienes una palabra de parte de Dios para tus hijos, tú vas a trabajar en ese propósito. Tú vas a trabajar en ello. Tú vas a clamar por ello, porque hay un plan perfecto de parte de Dios para la vida de tus hijos. Y el papel más importante lo estás jugando tú después del Espíritu Santo. Y entonces hay algunos que saben que tiene una palabra de parte de Dios para sus hijos, que hay una palabra, que hay un plan de Dios para sus hijos, pero bueno, ahí cuando tengan de que lo entiendan, ahí cuando tengan de que caminen, no. Usted ahora los va a encauzar en ello. Usted ahora es el que los va a encaminar. Porque claramente dice la Escritura, instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Y a veces entendemos que dice en su camino, que hablamos de Jesús como el camino. No, cuando dice instruye al niño en su camino, instruye al niño en el propósito, instruye al niño en el plan que Dios dijo que tiene para él. Capacítalo para ese plan, capacítalo para ese propósito. Y aun cuando sea un viejo, esa palabra va a estar bien metida ahí. Dile al que está a tu lado, ¿estás oyendo? No le termine los demás, no me dile, ¿estás oyendo? Crece, viene, logra la bendición, pero termina saliendo huyendo de ahí, porque el hermano lo quería matar. Y tal vez la mamá en ese momento dijo, la regué, me equivoqué, ahora puse a mis hijos uno contra el otro. Pero al final de cuentas ella empezó a entender que había un plan. Porque él se fue a la tierra de Harán huyendo. Y mientras huía, en nuestro lenguaje coloquial, con una mano atrás y una adelante, sin nada, llegó a un lugar llamado Betel. Y en ese lugar tuvo un sueño, y en el sueño vio él una escalera que estaba de la tierra al cielo, y ángeles subían y bajaban, y en el extremo de la escalera estaba uno con semejanza al ángel de Jehová, con semejanza a Jesucristo. Aleluya. Y cuando él comenzó a hablar con aquel, empezó a oír una promesa de parte de Dios. Y le dijo el ángel, le dijo, haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Y tengo una cosa por seguro, te lo parafraseo así. Y tengo una cosa por seguro, que no te voy a dejar hasta que no haya hecho contigo lo que te he dicho. Dios le está diciendo a Jacob, hey Jacob, yo hice un plan contigo. Y a Jeremías, y bien basando en lo que dice Jeremías capítulo 1 versículo 5, que le dice, antes que te formase en el vientre de tu madre yo ya te conocía. Y ya te había escogido, te había santificado y te había dado por profeta a las naciones. Entonces entendemos que eso no solamente era con Jeremías como alguien especial. Eso es el plan de Dios para con nosotros. Dios no comienza el plan al momento que tú naces, aún desde antes de nacer, aún desde antes de que te formes en el vientre, aún desde antes en que tus padres hayan pensado en concebirte. Dios ya tiene un plan contigo. Y Dios le está diciendo a Jacob, no te voy a dejar hasta que no haya hecho contigo lo que planeé. Ahí y Jacob termina por decirle, si tú me llevas con bien a la tierra donde voy y allá me bendices
y me haces volver a mi tierra y volver en paz y fructífero, tú serás mi Dios. ¿Qué quiere decirme con eso, pastor? Que hay un plan de parte de Dios para tu vida desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre. Pero ese plan va a comenzar a desarrollarse al momento cuando tú vienes y te rindes plenamente al Señor. Porque seguramente Jacob sabía acerca de los sacrificios que se hacían a Dios. Seguramente Jacob sabía todos los rituales, porque su abuelo Abraham era un hombre, hermano, de comunicación con Dios. Era un hombre de comunión. Era un hombre que hacía altar donde quiera que llegaba. Era un hombre que donde llegaba adoraba. Era un hombre que donde se plantaba, lo primero que hacía era establecer al Señor en ese territorio. Isaac lo aprendió, y seguramente Jacob también lo sabía. Lo sabía, pero el corazón de Jacob todavía no estaba rendido a Dios. Y Dios viene y le dice: tengo un plan contigo y lo quiero cumplir. Jacob, tengo un plan contigo. Te lo estoy parafraseando así. Jacob, tengo un plan contigo y te lo quiero cumplir. Y Jacob dice, parafraseado: si tú me demuestras que eres el Dios de mis padres, tú serás mi Dios. Este hombre, ¿qué le está diciendo? Si yo veo que realmente eres el Dios de mis padres, yo me rindo totalmente a ti. Y es más, de todo lo que tú me dieres, el diezmo apartaré para ti. Era un hombre que se estaba tratando de alinear con Dios en todo. En ese momento el hombre no tenía nada, pero le dijo: de lo que me des, lo que es tuyo, es tuyo. Y cualquiera pudiera decir: bueno, hizo un pacto con Dios, a partir de ahí le tenía que ir bien. Pero estamos hablando que a los que aman a Dios, los que se alinean con Dios, todas las cosas van a trabajar juntas para cumplir el plan de Dios. Sean las cosas buenas o sean las cosas malas para tu vida, al final de cuentas van a ser encauzadas hacia un plan. Y cualquiera pudiera pensar que la vida de Jacob tenía que ser de ahí en adelante miel sobre hojuelas. Pero lo primero que se encuentra es que se enamoró de una joven allá. Y el papá le dijo: vas a trabajar por ella 7 años. Y él dijo: está bien. Y trabaja 7 años. A los 7 años le entregan la esposa. Pero el papá le hizo una jugada y se la da en la noche, y él, con unas copas encima, él no se percata que no era la joven que él amaba. A la mañana se da cuenta que la que le habían dado era la hermana mayor, a Lea. Y en la primera jugada que le hacen, y cualquiera pudiera pensar: pero ¿cómo, si le estoy siendo fiel a Dios, cómo Dios permite que me hagan esto? Y yo le digo a usted: ¿no podía Dios impedir eso? ¿No podía Dios haber impedido que le hicieran esa jugada a Jacob? Dile que está a tu lado: pero había un plan. Dios había prometido que lo iba a hacer, o que era una nación, porque la mamá le dijo: 2 naciones hay en tu vientre. Di conmigo: Jacob, desde el vientre, era una nación. Si solamente le hubieran dado a Raquel, Raquel resultó ser estéril también. Y al final, después de tanto clamar, Raquel solo fue madre de 2 hijos. ¿Qué sería al paso de los años? ¿Cuánto tiempo necesitaría Jacob para que se hubiera convertido en una tribu? Le entregan la mayor. Y él dice: ¿por qué me han hecho esta jugada? Y le dicen: no, es que aquí la costumbre es así. No puede irse la menor antes que la mayor. Pero también te daré la otra si trabajas otros 7 años. Y dice el pastor Ricardo: y la tomó a crédito. Por la primera trabajó 7 años y se la dieron. La pagó primero y se la entregaron.
La segunda se la entregaron y la pagó después. Pero Lea le empezó a dar hijos. Y Raquel no. Y después Raquel, en ese celo de que no podía dar hijos, Raquel dice, bueno, toma a mi sierva. Y ahora tenía hijos de Lea y tenía hijos de la sierva de Raquel. Iba creciendo el número de hijos. Y Lea dice, bueno, si tú le diste tu sierva, yo también le doy la mía. Y hay más hijos. Y entre ellas completan 10. Pero entonces Dios dice, hay que culminar, hay que cerrar este número y hay que hacerlo de reino, hay que hacerlo perfecto. Faltan 2 chamacos, eso los va a tener Raquel. Y Dios le da la bendición a Raquel de tener 2 hijos. Y de pronto entonces entiendes que lo que parecía toda una estrategia maligna para destruir la familia, el propósito de la vida de Jacob, tú te terminas dando cuenta que no, era Dios el que estaba moviendo las piezas para que su plan y su propósito de convertir a Jacob en una nación se hiciera realidad. Hay situaciones que en tu vida parecen injustas, hay situaciones que en tu vida no le ves razón de ser, pero Dios está trabajando porque Él tiene un plan contigo cuando tú verdaderamente le amas. A los que aman a Dios, todas las cosas trabajan en conjunto. Dios había prometido prosperar a Jacob. Y que era lo más lógico que si estaba trabajando le pagaran. Y él estuvo trabajando 14 años solo por una mujer. No por bienes. Pero estaba sembrando sin darse cuenta en donde verdaderamente vendría su bendición. Porque alguno puede decir, ese hombre está loco, trabajar 14 años por la mujer que amaba. Yo llevo 17 trabajando por ella y trabajando por los otros 3. ¿Quién de ustedes está loco? ¿Quién lleva más? Nuestra hermana Esther que lleva 30. Pero bueno, no, nuestra hermana Esther, nuestro hermano Daniel lleva 30 trabajando por una mujer. Y parecen pocos cuando amamos, cuando no es carga. ¿A cuántos les parecen pocos los años que lleva trabajando por esa mujer? Padre, perdónalo, Señor. Parecen pocos cuando amamos, el tiempo se va así. Y entonces parece que trabajó 14 años de balde. Pero estaba trabajando y estaba sembrando en lo que vendría a ser su bendición, porque Proverbio, él no lo sabía, pero Proverbio termina diciendo, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. O sea que todo lo que usted invierte en la esposa, mi hermano, es para bendición. No, déjeme que le hable yo. Esto es para los varones casados. Todo, y a ver, voy a escuchar su grito. Todo lo que usted invierta en la esposa, el dinero, los años, el tiempo, si ama a Dios, le va a redundar a bien. Uno dijeron más, amén. Invierta ahí. Aleluya. Así que, pero después de ello, él planeaba irse, él planeaba regresar. Pero el suegro dijo, no te vayas, yo sé que Jehová me ha bendecido porque tú estás aquí. Y yo, ¿cómo te vas a ir así? ¿Cómo te vas a ir así sin llevarte ningún beneficio? Dime cuál va a ser tu salario de ahora en adelante. Dime cuánto vas a querer que te pague. Y él dijo, no, pues mis salarios serán las de color. Dijo, perfecto. Que las de color sean tu salario. Y le dijo a los hijos en la noche, le dijo, sáquenme todos los que sean de color y déjenme que este pastoree puras blancas, a ver qué salario va a tener. Y parecía una injusticia, pero acabamos de decir que cuando amamos a Dios, todas las cosas trabajan en conjunto para darte lo que Dios tiene planeado para ti. Dile al que está a tu lado, cuando tú amas a Dios, aún la injusticia termina trabajando a favor tuyo.
Así que si alguien está padeciendo injusticia, gócese esta mañana. Si está padeciendo injusticia, gócese esta mañana, porque Dios la va a encauzar. Bueno, si usted ama a Dios. Si usted ama a Dios y está sufriendo injusticia, deleítese esta mañana, porque Dios la va a encauzar para una tremenda bendición para su vida y para su descendencia. Y entonces aquel comenzó a hacer una injusticia para Jacob, el hombre que estaba decidido a dar diezmo, el hombre que estaba dispuesto a serle fiel a Dios, el hombre que había caminado sin chistar nada. A él le estaban haciendo una injusticia, pero todo iba a encauzar a bien. Dios dijo, ok, ahora voy a entrar en acción yo. Y el Señor le mostró en sueños lo que él debía de hacer. Y él veía como en el sueño veía como machos de color venían sobre las hembras a la hora de beber agua y las embarazaban. Pero que mientras bebían agua, en el agua había unas varas con molduras o peladuras. Le habían quitado la cáscara, la corteza en algunas partes, pinta estaban las varas. Y él veía que dependiendo de la vara, porque había vara de almendro, había vara de avendaño y no recuerdo la otra vara. ¿Por qué había diferentes árboles? Porque no todos los árboles al quitarle la corteza tienen el mismo color adentro. Y dependiendo la vara que estaba en el agua, cuando estaba tomando agua la oveja y el macho la cubría, ese era el color de oveja que nacía. Cuando tú amas a Dios y tú te quedas quieto dejando que Dios sea el que se mueva, que todo mueva a tu favor, Dios, mi hermano, la justicia de Dios va a entrar a tu favor y la injusticia de los hombres va a quedar ahí anegada, va a quedar ahí olvidada, porque Dios la va a encauzar para hacerte justicia. Dios la va a encauzar para hacerte bendición. Y entonces Labán, el suegro, se empezó a dar cuenta que cómo era posible que aquí donde había puras blancas, ahora estaban naciendo puras de color. Y Jacob dice, vamos a ser más inteligente aquí. Él empezó a ver que había ovejas muy fuertes y había ovejas bien débiles. Cuando venían las ovejas fuertes, él metía las varas en el agua. El macho la montaba y era cría de color para él. Pero cuando veía que venían las ovejas débiles, sacaba las varas del agua. El macho la montaba y la cría débil era blanca, era de Labán. Y Dios comenzó a manifestarse ahí. Porque cuando Dios está contigo, cuando tú amas a Dios, todo te va a encauzar a bien, porque Dios es el que va caminando contigo. Y toda maldición la va cambiando en bendición. Y toda debilidad la va cambiando en fuerza. Aleluya. Y todo lo que estaba torcido, Dios lo va a... Aleluya. Santo es Dios. Esa es la razón por la que cuando tú amas a Dios todo te ayuda bien, porque cuando tú amas a Dios, Dios va caminando contigo. Y si Dios va caminando contigo y alguna maldición lanzan contra ti, yo le voy a decir así, Dios la agarra en el vuelo y la cambia. Y lo que a ti te llega es una bendición. Cuando yo entiendo eso, digo, bueno, échenle todas las maldiciones que quieran, échenle. Que Dios viene caminando conmigo y todo lo que ustedes desean en mal viene para una bendición a mi vida. Alabado sea el nombre de Dios. Dios va a encauzar todo a un propósito. A veces pareciera ser que nos estamos equivocando o que nos equivocamos en una decisión. Al final de, ay, ¿por qué le hice así, mi hermano? Y al final terminas dándote cuenta que qué bueno que tomaste esa decisión. Antes de cerrar esto, quiero testificarte algo. Soy el menor de 7 hermanos. Y cuando yo llego a los pies de Cristo, rendido a Él, el Señor me dice que desde el vientre de mi madre me había escogido para servirle. Y yo recuerdo que cuando se acerca aquella joven diciéndome esa palabra, el primer día que yo estaba pisando la iglesia, y se acerca para decirme esa palabra, yo me acuerdo que le digo, si desde el vientre de mi madre me tenía apartado para servirle, yo quiero saber por qué razón me permitió o me dejó hacer de mi vida un desastre. ¿Por qué no me cuidó y me trajo ahí
hasta llegar a este momento para poder servirle. Así fue mi contestación. Y ella misma, inspirada por el Espíritu, me dijo, porque dice el Señor, ella no me conocía, me dijo, porque dice el Señor, permití todo esto que tú pasaste en el mundo, para que cuando vinieras a mí, te dieras cuenta que el mundo nada te pudo dar, nada pudo satisfacer en ti, y entonces no esté en ti el deleite y el deseo por volver al mundo, porque solamente encontrarás en mí la satisfacción que tanto has anhelado. Pero empiezo a ver el plan de Dios, cómo vino ese plan trazándose. Desde aproximadamente mis 10 años quería estudiar una carrera. Me propuse que quería estudiar una carrera cuando llegara el momento. Y me propuse qué carrera quería estudiar. Y me propuse dónde la quería estudiar. Y ni siquiera conocía la institución de la que hablaba. Solo había escuchado de ella. Y yo dije, ahí quiero estudiar. Y voy a estudiar esta carrera. Desde mis 10 años. Cuando llegó el momento, ya en la preparatoria para ir por el examen, unos meses antes de ir por el examen, recuerdo que hablando con mis padres, con unas pláticas así como se dan en el rancho. No tan abiertas, ahí nomás comentando tantito lo que quieres. Y recuerdo que a quien le dije fue a mi mamá, así le dije yo me voy a ir a estudiar. Me voy a ir a estudiar a la ciudad. Quiero estudiar en tal universidad. Y la respuesta de mi mamá fue, ¿estás loco? Tú eres el menor. Tú eres el que se va a quedar aquí en la casa. Tú eres el que va a quedarse con lo que hemos trabajado. Tú te vas a quedar aquí. ¿Qué cosa te vas a ir a la ciudad? Y le dije, yo quiero estudiar allá. Le comenté a mi papá. Y mi papá de entrada me había dicho que sí. Pero después de un tiempo mi papá me dijo, es que dice tu mamá que no. Y aunque parecía que mandaba a mi papá, creo que mandaba a la mamá. Pero insistí, y siempre la respuesta de mi mamá era la misma. Al final mi papá me sugirió, me dijo, ¿por qué no estudias mejor algo relacionado al campo? ¿Por qué no estudias veterinaria? O agronomía, o agroveterinario. Eso te serviría acá en el campo. Pero yo no quería estar en el campo. Yo quería estar en la ciudad. Y nunca había vivido en la ciudad, pero yo quería estar en la ciudad. Y eso estaba metido en mi corazón. Y por un momento me sentía como defraudarlos, como pues ellos han trabajado para que hubiera un patrimonio para mí y que yo me quedara con ellos al final y yo estoy saliendo de aquí. Pero mi madre atercaba en no. Y al último me dijo así, no te vas a ir. Y recuerdo las palabras que le dije, está bien. Pero traía una novia en ese entonces y le dije, quiero que me vayan a pedir. Le dije a mi mamá, quiero que me vayan a pedir a esa muchacha para casarme con ella. Y lo que mi madre me dijo, estás loco. Y le dije, si me voy a quedar en el rancho solo hay 3 cosas: machete, soga y mujer. Y el machete ya lo tengo y la soga también. Solo falta la otra. Y si vamos a estar en el rancho, ¿por qué no vamos a esperar tanto? Hay que hacer crecer la familia. Y terminó mi madre por decirme, mira chamaco, mejor lárgate a estudiar. Prefiero que te largues a estudiar. Y yo me vine contento a estudiar y todo. Pasaron una serie de situaciones que provoqué, que terminaron por hacer de mi vida un terrible desastre. Y aquella novia se apartó. Y empecé a decir por mis regadas, y aunque fue por mis regadas, hoy entiendo que todas esas regadas aún Dios las permitió porque había un plan. Pasan unos años y conozco a esta hermosa mujer que ha venido a hacer bendición en mi vida y en el ministerio. Pero antes de casarme, Dios me dijo a mí, antes de yo verla y hablar con ella por primera vez, Dios me dijo, ella es la que tengo escogida para ser tu esposa aún desde el vientre de su madre.
Di conmigo, había un plan. Pero yo estaba a punto de casarme hacía 7 años atrás con quien no era el plan. Dios tenía un plan conmigo y Dios tenía un plan con ella. Sucedieron un montonal de cosas. Mi cuñado se puso difícil, pero cuando Dios tiene un plan, dile. Y voy a decir algo aquí, espero y no me satanicen. Y yo terminaba cantándole así: aunque no nos dejen, nos vamos a querer todas. Cuando todos se pusieron para que no nos casáramos, yo le cantaba eso, le decía: aunque no nos dejen. Porque la otra dice: y si nos dejan, no digo no, aunque no nos dejen. Nos casamos. Unos 6 meses más tarde, somos invitados a una reunión de oración. Y nos dicen: va a haber un profeta ahí. Pero nosotros estábamos casados ya por 6 meses. Y esos 6 meses habían sido lo peor, lo más amargo de mi matrimonio. Donde hablamos de divorcio, donde las peleas eran todos los días. Era cosa terrible. Y llegó el momento en que llegué a pensar, yo creo que lo que yo escuché, eso de que estaba escogida para ser mi esposa desde el vientre de su madre, yo creo que eso fue una locura mía. Hay ocasiones que las circunstancias nos quieren llevar a dudar del plan que Dios tiene para nuestra vida. Soy invitado a esa reunión, me voy con ella, y cuando íbamos a entrar, no sabíamos quién era el profeta que iba a estar ahí. Y le dije a ella: vamos a entrar separados. Tú entras por una puerta, yo entro por la otra. Y vamos a ver si hay profeta ahí. Y si es que Dios nos quiere hablar. Y nos sentamos separados. Y ahí conocí al pastor Federico Rasgado, ahí lo conocí. Y ese hombre estaba ministrando aquella noche. Y cuando comienza a ministrar, me llama, me dijo: ven. Pastor, ven. Y yo pasé. Y me dijo: que venga tu esposa, la que está sentada allá, que está vestida así, que venga para acá. Y yo dije: creo que ese hay profeta. Y cuando llegamos, lo primero que dice: ¿por qué lo has dudado? ¿Acaso no te dije que desde el vientre de su madre la había escogido para que fuera tu esposa? Porque Dios, mi hermano, se va a ocupar siempre de venir a recordarte que tiene un plan, que contigo tiene un plan. Dios viene y le dice a alguien: te voy a usar en alabanza. Y tú de pronto sientes que tienes una voz Pavarotti, tienes una voz acá angelical. Y tú dices: gloria a Dios, ahora entiendo por qué este vozarrón que Dios me ha dado. Y seguro se va a cumplir ahí el propósito, y te viene el asma. Y tú dices: pero ¿cómo es posible? ¿No hay un plan entonces de parte de Dios? ¿Y esto me lo está deteniendo? ¿Esto me lo está frenando? No. Todo va a encauzar para bien, porque si esa asma no te lleva a clamar para que el propósito de Dios se cumpla, mi hermano, es que no está pasando nada. Pero cuando Dios te lleva a clamar, ahora ya no es tu talento. Ahora tú sabes que lo que va a fluir de ahí va a ser de la misma gloria del Señor. Ahora tú sabes que no es tu capacidad, que es la capacidad del Espíritu que está en tu vida. Hay un plan. Y Dios levanta a Jacob en un tiempo de hambruna. Perdón, me adelanté tantito. Me dé 5 minutos más y cerramos. Lo que parecía que era una catástrofe en la vida de Jacob, ahora 4 mujeres, 12 hijos. Se empieza a formar una tribu. Y cuando parecía que todo empezaba a marchar bien, porque la esposa que era estéril y la que él amaba, ahora le había dado 2 hijos. Le había dado uno y estaba embarazada del segundo. Y todo parecía miel sobre hojuelas. Viene el nacimiento del segundo y la muerte de la mujer que amaba.
en el alumbramiento. Ahora él se ocupa de cuidar con todas sus fuerzas y con todo esmero aquellos dos más pequeños hijos de la mujer que amaba. Y cuando todo parecía ya ir marchando, cuando él ya se estaba acoplando a ser mamá y papá de aquellos, el hijo mayor, el más sensato, el más centrado, el más entendido, el más dispuesto, desaparece porque los mayores lo venden. Pero le vienen a decir que había muerto. Y parecía que lo que Dios había hablado ya no se iba a cumplir. Dios había hablado de 12 patriarcas. Y ya no había 12. Había 11. A uno parecía que se lo había comido las fieras. Di conmigo, pero Dios tenía un plan. Porque aunque lo habían sacado de la familia, no era la familia, no fueron los hermanos los que lo excluyeron. Es Dios el que lo sacó y lo mandó por delante. Porque Dios dijo, para allá los llevo, pero quiero que tú estés allá listo para recibir. Aleluya. Porque si José se hubiera quedado aquí, junto con los otros 11, y en aquel tiempo de hambruna, aquellos 7 años de hambre que vienen sobre la tierra, y ellos van a Egipto, yo les aseguro que hubieran sido tratados en Egipto como era tratado el resto, como era tratado cualquiera. Pero Dios había mandado 13 años por delante. A uno de ellos Dios lo había mandado 13 años por delante para preparar el camino, porque había un plan. Yo creo que Dios sabía que venía hambre en la tierra, y Dios dijo, este es el momento en que yo voy a meter a Israel en el territorio de Egipto. Este es el momento en que lo voy a introducir allá. Este es el momento, porque él había dicho, lo voy a llevar a una nación, y ahí lo voy a hacer que sirva a esa nación por 400 años. ¿Usted cree que cualquier otra nación hubiera podido someter a Israel? No. ¿Por qué lo llevó Dios a Egipto? Porque Egipto era la potencia mundial de aquellos días. Era la única capaz de poder frenar a un pueblo que iba viento en popa. Pero todo por el plan y el propósito de Dios. Y Dios mandó a José por delante. Parecía que estaba desaparecido, pero en el tiempo de hambre, cuando llegan allá le retienen a uno de los hijos. Y regresan a decirle al papá, allá se quedó nuestro hermano. Y nos lo van a entregar al menos que llevemos al menor. Y dice Jacob, no. Ya me quitaron al mayor de los hijos de la mujer que amaba. Ahora me van a quitar al menor. ¡No! Pero le dicen, si no lo llevamos, no nos volverán a dar víveres. Y Jacob se estuvo esperando hasta lo último, hasta que se le acabaron los víveres. Y no le quedaba de otra. Lo soltó. Lo mandó. Di conmigo, pero había un plan. Cuando los 11 pensaron que todo estaba acabado, de pronto salió uno ahí que parecía egipcio, pero no era egipcio. Era un hebreo bien preparado que Dios había metido allá, y les dice, yo soy el que ustedes vendieron. El que ustedes pensaron que quizás estaba muerto, está bien vivo. Y no solo está vivo, está reinando. No solo está vivo, está creciendo. Aquel que se fue de la iglesia y le dijeron, tú te vas a acabar, tú te vas a destruir, vienen y lo encuentran en avivadores, y lo encuentran bien avivado, lo encuentran bien lleno de la gloria de Dios, lo encuentran fructificando, lo encuentran aleluya. Y dice José, yo sé que fue Dios el que me mandó, no fueron ustedes, aunque Dios los usó a ustedes para que me vendieran, pero no fueron ustedes, fue Dios el que me trajo acá. Fue Dios el que me metió aquí. Fue Dios el que me tuvo en la casa de Potifar. Fue Dios el que me metió a la cárcel. Pero ¿cómo pudo Dios meterte a la cárcel? Porque era la única forma en que podía tener un esclavo contacto con el rey. Cuando tú decides amar a Dios, tu peor momento te va a colocar en la posición más alta en la que Dios anhela tenerte. Cuando tú decides amar a Dios, tu peor momento te va a llevar a tu máximo nivel. Terminó en la cárcel, y un esclavo en la cárcel era lo peor que le podía pasar. Si ya ser esclavo era terrible, ahora ser un esclavo encarcelado
y acusado de intento de violación. Era lo peor que le podía estar esperando a ese muchacho. Pero ahí terminaron llegando 2 sirvientes del rey y ahí se hizo el contacto. A veces tú estás en la espera de querer codearte con el profeta y no te codeas con el profeta, te codeas con el que le lleva la maleta. Y dice que bajo cayó, se quería codear con el profeta y nada más se codeó con el que le lleva la maleta. Que bajo cayó José, que se quería codear con el faraón y con el que se codeó fue con el copero en la cárcel. Pero el copero se acordó. Un día allá se acordó que en la cárcel había un hombre que tenía la capacidad de poder interpretar el sueño que el resto no podía. Y dijo: yo conozco a uno que está allá. Yo conozco a uno que Dios lo trajo con un plan. Yo conozco a uno que quizás para este tiempo llegó. Quizás para este momento Dios te puso aquí. Quizás para esto Dios te puso en crisis. Quizás para levantarte a tu mayor nivel es que Dios permitió que llegaras hasta abajo. Quizás para irte hasta arriba es que Dios permitió que te derribaran. Este es el tiempo que Dios está usando para llevarte a donde Él ha anhelado. Aleluya. Dios tiene un plan y yo quiero caminar en ese plan. Pero para que el plan de Dios se active en mí, yo debo venir y rendirme a Él. Yo no sé cuántos dicen: yo sé que tienes un plan conmigo, y hoy me rindo a ti. Hoy me rindo a tu plan. Ya no resista el plan de Dios. Cada que usted se resiste a la prueba, usted se está resistiendo al plan. Cada que usted se resiste a caer de rodillas porque ya no aguanta, se está resistiendo al plan. Pero yo sé que aquí esta mañana hay quienes dicen: si las fuerzas se me van, caer de rodillas es mi mejor opción. Porque algunos piensan que si la fuerza se les va, caer de rodillas es una vergüenza. No, caer de rodillas es tu mejor opción. En tu peor crisis, levantar las manos es tu mejor decisión. Regocijarlo cuando todo está como para que llores es decirle: aunque todo me está yendo mal, yo sé que tienes un plan. Y sé que ese plan es perfecto. Sé que ese plan es perfecto. Sé que ese plan es perfecto. Hay alguien aquí esta mañana que quiera decirle: ya no más mis planes. Yo quiero ser un hombre con tu plan. No más mis planes. Porque mis planes pueden ser buenos, pero los tuyos son mejores. Ven y ríndele tu vida. Ven y ríndete a su plan. Ven y ríndete a su plan. Bendita enfermedad que te llevó a clamar. Bendito problema que te llevó de rodillas. Bendito momento que te hizo decirle: tú eres mi Dios. Bendita circunstancia que te llevó a decir: ya no más yo, quiero que vivas tú en mí. Este es el tiempo y el momento de decirle: quiero tu plan. Quiero tu plan. Porque tu plan es perfecto. Porque tu plan es extraordinario. Oh Espíritu de Dios, he aquí un pueblo. He aquí un pueblo que esta mañana se rinde a ti. He aquí un pueblo con un plan.
con un plan divino, con un plan perfecto, donde entendemos que a los que te amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Yo quiero que ahí donde estás hables con el Señor y dile: quiero caminar en tu plan, porque tu plan es bueno, es agradable y es perfecto. No quiero resistirme más a tu plan, porque en tu plan, aún lo que parece malo me es bueno. Santo, 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 santo. Tú tienes el control de todas las cosas. Tú tienes el control de todas las cosas. Tú tienes el control del plan. Yo no rindo mis planes a ti. Esta mañana yo me rindo a tu plan. Porque alguna de las cosas que a veces hacemos es que traemos nuestros planes y se los ponemos a Él. Pero yo creo que lo más sabio y más inteligente que podemos hacer esta mañana no es en traer nuestros planes a Él, es en nosotros rendirnos a su plan. Padre, gracias te doy esta mañana, y que esta palabra produzca en nosotros todo aquello para lo que tú la has enviado. No ha sido fácil, pero tu plan es perfecto. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta que la familia te dé la espalda en el momento en que más lo necesitas. Termina siendo bueno cuando está dentro del plan de Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Doy gracias a Dios por esta palabra.